Demos la bienvenida al doctor Eduardo Grajales. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy amable por su aplauso y su calidez. Fíjense que, primero que todo, yo quería agradecer la oportunidad que le dan al Estado de Chiapas, al gobierno, evidentemente, que represento, del doctor Eduardo Ramírez Aguilar y, por supuesto, de mi secretario de Educación, por permitirnos transmitirles y compartir con ustedes de una manera muy humilde, pero también con mucha convicción, el trabajo que estamos haciendo en Chiapas, particularmente en el ámbito educativo. Justamente es del tema que les voy a comentar el día de hoy. Pero también quería aprovechar la oportunidad para reconocer y felicitar este tipo de espacios. Me parece que estos organismos de planeación deben en todo el país estar replicando este tipo de esfuerzos, porque, como se decía anteriormente, no vamos a tener políticas exitosas si no hacemos diagnósticos claros, si no generamos estadística concreta, si no evaluamos continuamente, pero sobre todo si no tenemos este tipo de encuentros donde diversos actores políticos, culturales, sociales, nos podamos encontrar y podamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Entonces, después de este agradecimiento, quisiera invitarlos a que nos colocáramos en un momento muy rápido en las condiciones en las que se encuentra una persona analfabeta, o mal llamada analfabeta también, porque tiene otros conocimientos. El hecho de que no sepa leer y escribir no quiere decir que no sea una persona educada, ¿no? Sin embargo, imagínense ustedes por un momento, los que tienen hijos, hijas, ¿cómo sería su vida si no pudieran ustedes apoyar a los niños y las niñas en sus tareas diarias? ¿Cómo sería, por ejemplo, si tuvieran que pedir el apoyo de alguien para que les dijera qué medicinas se tienen que tomar porque no saben cómo interpretar una receta médica? O en hechos tan de la vida cotidiana, ¿cómo sería, por ejemplo, que salieran y no supieran qué colectivo tomar y tuvieran que pedir el apoyo de alguien, una persona, un hombre, una mujer, para que los fuera guiando? ¿Se imaginan cómo sería de tortuosa esa vida diaria? Pero en casos más radicales, imagínense ustedes cómo sería que perdieran alguna propiedad, que perdieran incluso a un hijo, porque no saben qué documento les dan a firmar. Casos como estos, situaciones como estas, las estaban viviendo alrededor de unas 514,000 personas que teníamos identificadas en Chiapas con esta problemática. Y la verdad, la cifra no nos permite dimensionar el problema humano, pero pónganse ustedes a pensar cómo sería su vida si vivieran en un contexto donde no pueden leer y escribir. Y prácticamente ahí tenemos una metáfora de que las personas que viven en esta condición, pues prácticamente vivían en una ceguera, pues, ¿no? Y esa fue una razón por las cuales, antes de iniciar la administración y de asumir esta gran responsabilidad, como muchos de aquí la tienen, de asumir un gobierno, el gobernador, el doctor Eduardo Ramírez, meses antes nos convocó al secretario, a su servidor y a otro grupo de compañeros, y nos planteó esta pregunta y nos dijo, ¿cuál debería ser la transformación más profunda que podemos impulsar desde un gobierno? Y obviamente hubo lluvia de ideas, ¿no? Muchos y varios ahí comentaron que el tema de la seguridad, sin duda el tema de la seguridad es un tema a atender en todo el país. Y en Chiapas en ese entonces teníamos un problema bastante grave. Yo supongo que ustedes vieron las noticias y vieron la situación en la que estábamos viviendo. Y muchos dijeron el tema de la seguridad. Otros hablaron también de la pobreza, de la marginación, y coincidíamos que el desarrollo económico tenía que ser fundamental también para impulsar las condiciones y mejorar las condiciones de vida, que es de lo que estamos hablando aquí en estos encuentros. Pero mientras más profundizamos, empezamos a llegar a la conclusión, y particularmente él planteó esta visión de decir, tenemos que apostarle al tema educativo,
que hoy lo vemos reflejado en estos objetivos internacionales en el número 4. Y cuando él nos plantea, y él tiene esa convicción de decir, va a ser, mi gobierno va a tener como estandarte el tema educativo, pero no el tema educativo en toda su complejidad, porque los que nos dedicamos al tema educativo saben que las problemáticas del entorno son muy vastas. Entonces, un problema que nosotros focalizamos fue el tema del analfabetismo, porque era un rezago que si lo atendíamos íbamos a tocar una serie de fibras que iban a mejorar las condiciones de vida en todos los aspectos. Y fue así como empezamos a analizar este tema de la deuda histórica. Ahí hablamos, no hay pueblos pobres, más bien hablamos de pueblos olvidados, ¿no? Olvidados por gobiernos, por instituciones, que poco a poco estas poblaciones que ustedes y que se retratan en el perfil de esta mujer indígena, se fueron cada vez más profundizando en el vasto territorio y complejo territorio también de Chiapas. Y entonces empezamos a identificar que había una deuda, que la deuda educativa significaba una deuda histórica con estas más o menos 514,000 personas que el INEGI nos estaba reportando en 2020, que seguramente las estimaciones nos dicen que eran un poco más, ¿no? Por los accesos también al censo de esa ocasión. Y entonces empezamos a identificar y a preguntarnos cómo tendríamos que atender este problema. Y la verdad, cuando él plantea esta idea y nos dice, vamos a acabar con el analfabetismo, pues muchos, la verdad, nos fuimos para atrás. Evidentemente, quien ha estado frente a un gobernador, pues sabe que a un gobernador no se le puede decir, no se puede, ¿no? Sin embargo, cuando nos salimos, todos nos fuimos muy preocupados porque observamos ejercicios anteriores y en estos ejercicios anteriores habían muchas dinámicas de fracaso, pues es decir, el tamaño del problema, el tamaño del reto era bastante arduo y no teníamos nosotros, digamos, una experiencia cercana como para decir qué tendríamos que hacer. Entonces, por ahí el secretario con el gobernador se van a Cuba, platican con el Ministerio de Educación de Cuba y empiezan a comprender la dinámica de lo que hizo Cuba en el proceso posrevolucionario, y ahí es cuando se genera esta idea de Chiapas puede, ¿no? Allá es el yo sí puedo, y acá el concepto generaba mucha fuerza, porque además Chiapas puede fue comprendido como un esquema de movilización social. Un planteamiento clave era que esta política no fuera una política institucional solo de la Secretaría de Educación, sino que se sumaran todos los sectores educativos y observáramos las problemáticas de territorio, pobreza, exclusión social y todos estos componentes. Entonces, empezamos a identificar algunos patrones que incluso ayer revisando algunos datos con el Estado de México tenemos en común y que justamente el concentrado de la problemática se daba en la población femenina, mujeres adultas mayores superiores a 60 años de edad, que no hablan el idioma español, no aprendieron a leer, escribir y además enfrentan condiciones de salud bastante cruentas, entonces, sobre todo problemas visuales, ¿no? Entonces, ante esa situación, empezamos a diseñar el programa. La verdad es que pensábamos que íbamos a encontrar respuestas, pero mientras más respuestas, más preguntas salían, ¿no? Y afortunadamente fuimos atendiendo este tipo de preguntas y fue así como fuimos diseñando y construyendo este proyecto que hoy lleva más o menos 1 año y medio, 2 años y se ha convertido ya en punta de lanza en materia de alfabetización a nivel nacional. Pero vinculándolo con el tema de los indicadores internacionales, una de las necesidades que planteó el gobernador es que moviéramos indicadores. Porque cuando ustedes hacen el trazo de los indicadores, si movemos el rezago que hay en Chiapas, que representa más o menos 5 veces lo que ustedes tienen aquí en la entidad, podíamos nosotros mover los indicadores a nivel nacional y hacer que México, a nivel país, pudiera bajar estas cifras. Por eso es que el próximo mes, en septiembre, van a llegar ya la UNESCO, varios
ministros de diferentes partes de la República, va a llegar la Presidenta de la República a dar este banderazo, porque las estimaciones que tenemos es que vamos a lograr disminuir el 50% del escenario que teníamos, es decir, más o menos unos 250,000 personas alfabetizadas en el lapso de año y medio aproximadamente. ¿Cuáles fueron las decisiones clave? Las decisiones clave fueron estas, ¿no? Quisimos partir de lo que no se debía hacer en función de los errores que habían en el pasado. Uno, llegar al territorio, es decir, no esperar que la persona que quiera alfabetizarse llegue a alfabetizarse, es decir, rompimos el esquema y la concepción de poder, y ahora el concepto que tenemos nosotros allá, en lugar de ser funcionarios públicos, somos servidores del pueblo. Y la idea es que rectores, subsecretarios, secretarios, fuimos a una gran brigada y empezamos a hacer el levantamiento. La Subsecretaría de Planeación que dirijo actualmente, nosotros tenemos 5,000 personas alfabetizadas y estamos en 2 municipios, en Santiago El Pinar, que fue considerado por mucho tiempo el municipio más pobre económicamente, y esa fue la aportación que la subsecretaría hizo. Pero así como la subsecretaría hizo este trabajo, todos los rectores, media superior, privados, voluntariado, asociaciones civiles, se sumaron a este gran esfuerzo. Entonces, incorporamos a la comunidad. Una anécdota muy rápida también que comento es, nosotros teníamos un cronograma de tiempos en este esquema de planeación, pero cuando llegamos a las comunidades indígenas, el tiempo ahí es totalmente distinto y entendimos una cosa, porque nos enseñaron algo también, que no podemos nosotros llegar a imponer a rajatabla lo que nosotros consideremos bueno para ellos. Entonces ellos nos dijeron, a ver, aquí se tienen que esperar, sobre todo en Chamula nos pasó, que nos detuvimos como un mes, mes y medio en operar, porque tenía que hacerse asambleas comunitarias para ver si aceptaban el programa. Lo aceptaron y ese fue un gran ejemplo. Luego al último van a ver el video. Otro aspecto, reconocer la diversidad cultural y lingüística, ¿no? Partíamos también de la idea de que no podíamos enseñar solo en castellano, teníamos que diseñar materiales también en la lengua indígena. Nosotros tenemos 12 lenguas aproximadamente, y hicimos el esfuerzo por traducir el modelo pedagógico que se llama Matías de Córdoba, le quitamos el fray por aquello del tema de colonial, y pudimos nosotros tener un mayor impacto y un mayor acercamiento con las comunidades. Y finalmente la tecnología, que ahorita les voy a hablar del SIGA, fue un elemento clave que en un primer momento no observamos y nos detuvo mucho el trabajo. Pero cuando entendimos que la tecnología era un gran aliado, construimos un proyecto que se llama el SIGA, que es el Sistema de Gestión de los Alfabetizadores, que el Senado le acaba de entregar un premio recientemente a la modernización digital gubernamental. Y entonces, el principio que nos orientó no fue alfabetizar, o sea, no íbamos con la consigna y el apostolado de alfabetizar. Nuestra consigna fue que íbamos a ir a buscar esas personas, porque esas personas lo merecían, porque son sujetos de derecho, porque tienen dignidad, porque tienen familia, porque hacen comunidad, pero además porque forman parte de nuestro Estado, y no podemos nosotros obviar a esa gran cantidad de población, como por mucho tiempo se hizo, ¿no? Entonces decidimos visibilizar a estas personas que por muchos años estuvieron invisibilizados. Y también pasó algo muy interesante, que nosotros lo conceptualizamos como la alfabetización recíproca, porque nos salió como aquellos que van a vender y luego salen comprando, pues, ¿no? Fuimos nosotros con esta idea de alfabetizarlos, y resulta que los alfabetizados filosóficamente fuimos nosotros, porque encontramos como gobierno una gran filosofía ancestral que por mucho tiempo ha estado ahí, pero no se ha transmutado o materializado en la filosofía de gobierno. Y hoy quiero comentarles que con la participación y la visión del doctor Eduardo Ramírez y del doctor Roger Mandujano, se está acuñando un modelo pedagógico basado en lo que nosotros le llamamos la pedagogía mayense. Y hay un modelo de ética de gobierno que se está construyendo
basado en los 4 pilares del pensamiento indígena. Son muy complejos y aquí están traducidos al concepto occidental, porque la epistemología indígena no nos permite comprender del todo lo que nosotros como occidentales estaríamos interpretando de ello. Uno es el buen vivir y es el equil kuxlejal, y cuando entendemos que el buen vivir no es desde la concepción personal como lo traemos desde Occidente, sino es desde la visión comunitaria, se entendió que la alfabetización era un proceso que iba a ayudar a todos. Y el Equil Chanel, que es nadie es el que enseña, todos enseñan. Y entonces ahí todos aprenden. Entonces la idea fue también que los maestros y las autoridades no fuéramos con esta idea de venirles a enseñar, es decir, todos estábamos en la condición de aprender y pedagógicamente eso hizo que fluyera más el aprendizaje. El Ichel Tamuk y el Cuchuminel son otros pensamientos que afloraron desde el territorio en el proceso de alfabetización, y es el respeto también de la dignidad del otro, ¿no? Y el Cuchuminel es esta visión afectiva que desde Occidente lo conocemos como empatía, pero ellos lo conocen más bien con sé consciente del dolor del otro, para que así, si te duele su dolor, entonces evidentemente vas a tratar de resolverlo, porque a nadie le gusta que le duela algo, ¿no? No es esta concepción de sé feliz, ¿no? Y entonces estos principios los fuimos articulando y poco a poco fueron nutriendo cada vez más el pensamiento pedagógico. Hoy día la alfabetización, este pensamiento se colocó en este modelo pedagógico, que fue un modelo pedagógico alternativo. Debemos confesar que no nos funcionó del todo el modelo que trae el INEA, porque es un modelo más para el grueso nacional y no observa estas pequeñas particularidades que el modelo pedagógico Matías de Córdoba sí observó. ¿Cuáles son los 2 aspectos básicos para comprenderlo? Porque ameritaría otra conferencia para hablar del tema del modelo pedagógico. Uno es que se tiene que reconocer la raíz donde se alfabetiza. Por ponerles un ejemplo, cuando se hace el proceso de alfabetización, se traen conceptos que muchas veces en la comunidad indígena no los tienen, ¿no? Por ejemplo, tú le dices kiwi para asociar la K con la letra y pues no lo conocen, ¿no? O koala, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa fue una primera observación, ¿no? Y otra cuestión fue la apropiación de la palabra, ¿no? Entonces, el modelo buscó armonizar esta lectoescritura a los saberes locales, ¿no? Entonces, procuramos no imponer el conocimiento. Y se hizo esta justicia epistémica también, se fueron observando sus conocimientos, sus planteamientos, y cuando ustedes ven esos kits, porque el proyecto lo que da es kits de alfabetización, donde se les regala sus cuadernillos, sus lápices, todo su material, están traducidos a estos idiomas, y estas personas son de Santiago El Pinar, que están recibiendo por primera vez su documento. Una consigna clave también fue de que nadie se iba a quedar atrás en esta política educativa. ¿Cuál fue también otro hallazgo que nos encontramos? Me voy a ir más rápido porque creo que me queda poco tiempo. ¿Cuál fue el hallazgo que nos encontramos? Que habían muchas personas que aparentemente se habían alfabetizado, tenían su certificado, y cuando los fuimos a ver al campo, resulta que no sabían leer ni escribir, es decir, se aprovecharon de esas personas, pues. ¿Y qué instruyó el gobernador? Pues como ya no los podíamos meter en el proceso de alfabetización, se hizo una alfabetización con sentido humanista. Y esa alfabetización lo que busca es atender a esta población que no puede entrar al programa por las mismas condiciones, pero se hace una labor, digamos, ya de carácter humano, pues, ¿no? Y bueno, particularmente el tema de género. Creo que hay un fenómeno que todavía estamos previendo estudiar, que es, nos está dando datos, Chiapas Puede, de que algo está pasando con las comunidades, sobre todo de mujeres. Las mujeres están empoderándose y algo está pasando en estas comunidades, porque la alfabetización es una herramienta que empodera.
Y como ustedes saben, la idiosincrasia y la cosmovisión tiende a sojuzgar más a las mujeres en estos usos y costumbres, pero hemos visto que hoy cada vez son más mujeres las que están participando, ¿no? Y eso tiene que ver con la parte de no dejar atrás a nadie, ¿no? En la parte de la cuestión generacional, identificamos que eran muchos adultos mayores, ¿no? Adultos mayores que a mí me tocó ver a estas personas que ya no podían agarrar el lápiz o tronaban el lápiz porque la mayor parte de ellos son campesinos y toda su vida han estado agarrando la pala, el asadón, ¿no? Entonces cuando lo querían agarrar difícilmente podían, entonces se metió un componente ahí de salud y esto lo que buscó es ir atendiendo las necesidades, pues ahora sí que físicas de las personas, y reparamos que muchos de ellos tenían problemas visuales, entonces cuando querían aprender, pues no podían porque no veían. Se puso un componente de ver bien para aprender mejor, que es un programa que dota de lentes a las personas. Y entonces poco a poco, esta historia que estoy por concluir, se va llenando de varios elementos que no tenía, ¿no? Y así es como hoy día tenemos ya un programa más robusto. Este es el SIGA, el que les digo que ganó el premio, y es un proyecto que hicimos alterno al SASA, que el SASA es de Linea. Este SIGA, de alguna manera, tiende a ser más eficiente y más ágil, mucho más rápido, ¿no? Sin demeritar el trabajo que se hace desde Licheja. Pero esta plataforma nos ayudó mucho. No la puedo mostrar en tiempo real, pero más o menos este es el mapa que a nosotros nos permite decir cuántos supervisores tengo, cuántos asesores, dónde están, y está todo georreferenciado. Y además lleva todo un estatus de la persona que se alfabetiza, desde que se registra, recibe su kit, tiene su proceso de alfabetización, vienen sus 12 evaluaciones hasta que concluye. Los resultados están más o menos así, y ahí quiero ser cuidadoso porque estas son de alguna manera estimaciones muy sólidas, pero que ya el INEGI se va a encargar de darlas a conocer porque acaba de pasar el censo, la intercensal hace unos meses, pero los datos que traemos es más o menos así. En 2025 logramos atender más o menos unas 147,000 personas y en este 2026 estamos previendo sumar las otras 100,000. Todo parece indicar que vamos a lograr ya estas 250,000 personas alfabetizadas, porque hay tres conceptos: hay personas atendidas que todavía no están alfabetizadas y hay personas que ya están alfabetizadas que ya tienen su certificado, que en este caso son casi 70,000 personas, ¿no? Ahora, la perspectiva que tenemos con el programa es que estamos entendiendo que la alfabetización no es fin, sino es punto de partida, porque estamos ahora replanteándonos qué sigue después del Chiapas. Puedes decir, ¿qué va a pasar con esas personas que hoy día saben leer y escribir? ¿Cómo les vamos a ayudar a que generen una economía social? Y estamos hablando ahorita de otros proyectos, como ampliar la beca a primaria. Tenemos casos también ya de personas que se alfabetizaron, que quieren estudiar su primaria y queremos llevarlos en este proceso de escalamiento. Hay adultos mayores que han alzado la mano y dicen, yo quiero hacer mi licenciatura, ¿no? Entonces esto nos da mucho entusiasmo y nos obliga también a forzar este reto, ¿no? 5 aprendizajes de Chiapas puede, para ir finalizando. Un primer aspecto, lo comentaba la representante de PNUD, la alfabetización y todo proyecto tiene que ser territorial, no puede ser visto desde la óptica general, tiene que ser desde el territorio, ¿no? Ellos deben de plantear sus esquemas de alfabetización, porque este programa no hubiera sido posible sin los líderes que están en estos municipios. La interculturalidad debe estar en el diseño, no podemos entender, y por interculturalidad no hablemos de cuestiones indígenas, ¿no? O sea, hablemos de todas estas diversidades, se tienen que comprender. La comunidad es parte de la política pública, la tecnología tiene que acelerar los procesos de gestión y el indicador final no debe de ser solamente de cuántas personas se alfabetizan, porque ese es como el estándar, ¿no? O sea, apuntamos a ver cuántas. Así sea una, el programa es considerado un éxito, ¿no? Y bueno, hoy día
Este es el ecosistema ya de Chiapas Puede. Los que quieran conocer más al respecto está la página, para que vean cómo eso que empezó como un problema en algún momento que nos planteó el gobernador, al año y medio, con un trabajo sí, muy arduo, de todo un equipo, se empezó a construir ya todo esto. Y hoy día Chiapas Puede es todo esto que ustedes ven acá. Finalmente, y conectando con la idea central, apostar por la educación, entonces es apostar por ampliar capacidades, oportunidades y libertades, ¿no? La alfabetización, como les decía, no es meta, sino es un punto de partida para desprender otro tipo de aspectos como que la persona siga aprendiendo, que la persona ejerza sus derechos y que las personas accedan a mayores oportunidades, pero sobre todo, y recupero algo que decía el gobernador a las personas que se alfabetizan, les decía, yo no les voy a garantizar que la educación les va a mejorar toda su vida, lo que sí les puedo garantizar es que los va a ayudar a que tomen mejores decisiones para mejorar su vida. Con eso cierro y hay un video por ahí que quisiera que transmitieran para que se ilustre. Gracias. La educación nos va a dar paz, nos va a dar entendimiento, nos va a dar razonamiento y nos va a dar mejores oportunidades de vida. Por eso hoy les quiero pedir, para cumplir con ese principio constitucional, que es preguntarles a los pueblos de Chiapas, a los pueblos originarios, ¿ustedes quieren aprender a leer y a escribir? ¿Ustedes quieren aprender a leer y a escribir? Claro que Chiapas puede, porque Chiapas puede, Chiapas va a poder y Chiapas siempre adelante. Muchas gracias a todos. A Cotolín o Colorado. Gracias. Muchas gracias por su participación, doctor Eduardo Grajales. Ahora, para hablarnos específicamente acerca de pobreza.